En esta mañana me gustaría hablarles de dos hermanas. Dos hermanas, una llamada Marta y la otra María. Esto se encuentra en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, y dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús tenía una relación muy especial con esta familia. Esta familia, no se dice nada de sus padres, pero la Biblia habla de que eran tres hermanos: Marta, María, y el tercero era Lázaro, al que en un momento Jesús resucitó de entre los muertos. Y resulta que en esa relación tan especial, de hecho, María, hay muchos que dicen que es la otra María, que la Biblia habla de tres Marías que seguían a Jesús: María, la madre de Jesús, María Magdalena y la otra María, que una de esas, obviamente la otra María sería esta María, ¿no? La que estuvo a los pies de Jesús. Esas son interpretaciones que se hacen de los estudiosos de la Biblia. Pero más allá de eso, hay una relación especial de Jesús con esta familia. Y en esta relación, en esta situación vemos dos formas diferentes de relacionarse con Jesús. Una hermana y la otra, que tenían la misma crianza, que tenían la misma forma de pensar, pero actuaban de diferente manera. Una era, para ojos de muchos, muy hacendosa, y la otra era supuestamente más espiritual. Digo supuestamente porque vamos a ver que la vida en todas las cosas es un equilibrio. Un equilibrio. Muchas veces la gente que es hiperactiva tiende a ver las cosas bajo su óptica. Entonces, como yo soy hiperactivo, y todo el mundo tiene que ser así. Y la persona que es más contemplativa, como el caso de María, tienden a ver en su cosmovisión que todo el mundo debería ser así. Pero no. Ni uno es mejor que otro. Ni el que es contemplativo quiere decir que es más espiritual que otro, porque la Biblia dice: si tienes fe, muéstramela por obras. Amén. Y no como Marta, que tenía obras, que era muy hiperactiva, pero de repente se perdía la buena cosa, la cual no le sería quitada, que era tener una relación personal con Jesús. ¿Me van entendiendo? Que la vida es un equilibrio y que tenemos que aprender a vivir en ese equilibrio de servir a Dios, pero primero conocer al Dios al que servimos. Sirvo a Dios y a mi prójimo, pero conozco, lo hago como consecuencia directa de mi relación con Dios. Es imposible tener una buena relación con Dios y que como consecuencia directa no tengas un deseo ferviente de servirle. Es imposible. Es imposible haber tenido un encuentro con Jesús y que estar lleno del Espíritu Santo y que te quedes tranquilamente en tu casa de lunes a sábado y solamente seas súper, mega, hiper pentecostal y lleno del Espíritu Santo el domingo en la iglesia. Es imposible. Porque el Espíritu, si te llena, el Espíritu es el que te impulsa, el Espíritu es el que hace la obra en ti. Yo me acuerdo cuando tenía
24 años cuando conocí al Señor, me acuerdo que en la iglesia lo volví loco al pastor. Loco. Y pastor, ¿podemos hacer esto? Mira, teníamos culto todos los días, no solamente. Y yo iba todos los días al culto. Y después del culto, siempre que se necesitaba alguien para ir a un hospital o visitar enfermos, ahí estaba. Pero no es que estaba yo, estaban todos los jóvenes y toda la gente que estábamos en esa... Si el que estaba lleno del Espíritu se le notaba, porque ese Espíritu te llenaba y te producía un deseo de servir. Amén. Un deseo de servir. Había un deseo, un anhelo. Entonces, nadie se escapaba de la escoba para barrer en la iglesia. Bueno, aquí creo que no sucede tampoco, ¿no? Nadie se escapaba de cuando decían vamos a predicar a la calle. Nadie decía, bueno, es que hoy es la final de Champions. No, nadie decía nada de eso. Ahí estábamos. Si había una vigilia, un culto de oración, nadie decía, es que hoy no me viene bien, o es que hoy estoy muy cansado. Teníamos ese fervor dado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo entienden? Queríamos servir. Entonces, y cuando recolectábamos alimentos para darle a los necesitados, nadie decía, bueno, eso no es espiritual, yo solamente estoy para orar, solamente estoy para predicar la palabra. Nadie decía, entendíamos, porque el Espíritu Santo era el que te hacía entender eso. ¡Aleluya! Amén. Entonces, hermanos, necesitamos ese equilibrio. Yo conocí gente... por ejemplo, en la obra, que para que nos demos cuenta y no nos dejemos engañar, abramos los ojos del entendimiento. Hay un dicho que dice, no todo lo que reluce es oro. Entonces, a mí me lo contó un hermano, muchos años después, cuando ya después tuvo un encuentro con el Señor, me contó que él cuando... ingresó en la obra, él no quería saber nada con el Señor. Entonces, por ejemplo, los miércoles que había culto, entonces cuando pedían a alguien voluntario para hacer el peor trabajo, él se apuntaba, él salía de voluntario. Claro, aquel que lo ve con perspectiva natural dice, ¡ay, qué espíritu de servicio! Siempre está dispuesto. No, es que él lo dijo, me quería escapar de los cultos. Me quería escapar de los cultos. Era una Marta que estaba afanada y turbada con muchas cosas y no quería, menospreciaba el estar en la presencia del Señor, aprender del Señor, estar los hermanos juntos y en armonía, lo menospreciaba. Por eso digo que tenemos que ser sabios y tenemos que ver las cosas en correcta perspectiva. Y no solamente él, ahora me olvidé de otro más que me contaba cosas similares. Entonces, y por otro lado, están los que están todo el día contemplando y que solo ven la vida a través de leer la Biblia y orar y todo eso. Y tampoco es así, porque la fe se manifiesta en obras, estás dispuesto a hacer lo que sea. El primer día que me dieron para predicar, ¡wow! Prediqué. Y como yo éramos un grupo de jóvenes, y dentro de esos grupos jóvenes éramos 7 que íbamos creciendo, entonces nos dieron a los 7 la posibilidad de empezar a predicar. Y cuando empecé a predicar, claro, siempre están las hermanitas que te ven como su hijo, como lo que quisiera que su hijo fuese, o lo que sea. Entonces, había algunas que cuando termino de predicar, bien emocionada, me abraza, me besa, Dios te bendice, con un gozo y con una alegría. Y cuando terminó de decirme todo eso, me dice, mira, y me dio el escobillón grande para limpiar toda la iglesia. Pero estábamos para ahí, estábamos en eso, estábamos en esa situación. Me acuerdo que cuando empecé a servir, ustedes se piensan que yo empecé a servir predicando. Lo que empecé a hacer es, necesitaban
era una iglesia grande. Entonces querían hacer una campaña evangelística en la otra punta de la ciudad, que era una ciudad grande, porque eso fue en Buenos Aires, y era una ciudad grande. Entonces, en la otra punta, y entonces había que montar una carpa de circo, para hacer una campaña evangelística. Y ahí estaba yo con una asada y para clavar los postes y hacer todo eso. Yo no había agarrado una pala en mi vida. Mi trabajo era administrativo. No era. Y sin embargo, ahí estaba. Y cuando comenzó la campaña evangelística, que empecé a trabajar de ujier, se piensa que estaba echando fuera demonios. Se piensa que estaba con cosas. No, ¿saben qué estaba haciendo? ¿Saben lo que me dieron por primera vez para servir al Señor? Una máquina para cortar la hierba, la maleza que había alrededor. Entonces ahí estaba. Me acuerdo que en esa época, hacía pocos años, había estrenado la película Ghostbusters, el cazafantasma. Y como yo era joven, entonces yo jugaba al cazademonios con la máquina. Pero cuando se rompió la máquina, porque enseguida se rompió la máquina, me dieron un machete. Pero bueno, es que así se empieza. O sea, cuando está verdaderamente tu corazón está lleno del Señor, cuando verdaderamente el Espíritu de Dios está en tu vida, tú tienes que estar dispuesto. Es más, cuando piensas, mi corazón saltaba a ver cuándo me dicen de hacer algo, cuándo estaba así. De hecho, de esa campaña evangelística fue una bendición tan grande en cantidad de almas salvadas, en milagros, en cosas poderosas que he visto. Y se formó una iglesia de unas 300, 400 personas firmes cerca de ahí. Y entonces ahí a la iglesia, claro, se alquiló un local y había que acondicionarlo, y ahí pasando noches, ayudando al albañil con lo que sea. Y ahí en esa iglesia donde empecé a predicar, en ese anexo. Y me acuerdo que había un pastor que era, lo volvía loco. ¿Por qué? Porque éramos jóvenes y los jóvenes tenemos ese ímpetu, ¿no? Y entonces, y cuando estás lleno del Espíritu Santo que quieres hacer, y le decía, pastor, podemos hacer una campaña evangelística, podemos hacer el otro, podemos hacer de aquí, podemos hacer... Y lo volvía loco. Y cuando me veía venir ya se agarraba los pelos. Decía, ¿y ahora con qué me viene? ¿Y ahora con qué me viene? Cuando una iglesia, el pastor tiene que buscar a ver quién está dispuesto, por favor, alguien que me ayude, alguien que me eche la mano. Es porque ahí... No me digas que estás lleno del Espíritu de Dios. No me digas que estás lleno del Espíritu Santo, porque si verdaderamente estás lleno del Espíritu Santo, se va a manifestar en que siempre estarás dispuesto para lo que te gusta, pero aún para lo que no te gusta lo verás como una oportunidad para servir al Dios grande y poderoso. ¿Cuántos me entienden lo que les quiero decir? Hoy no va a ser un mensaje muy largo. Hoy lo que es un mensaje motivador, inspirador y que te tiene que desafiar. Hay algunos que dicen, bueno, yo ya no soy tan joven, pero bueno, yo tenía 24 o 25 años en ese entonces, pero no importa. Caleb, con 80 y pico años, le dijo al Señor, aquí estoy yo, todavía estoy. ¿Y qué hay de lo mío? No, le dijo al Señor, por el monte Ebal, ¿qué hay de lo mío? Y aún a tu edad tú puedes decir, ¿qué hay de lo mío, Señor? ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo ser útil en la obra? ¿Qué hay? ¿Qué puedo hacer? Mira, aleluya. Una de las cosas erradas en la iglesia, hablando de equilibrio, es que los que venimos de iglesia, muchas veces se piensa equivocadamente que servir significa solamente en las 4 paredes donde nos reunimos. Pero
Cuando tú lees Hechos de los Apóstoles, que fue la iglesia primitiva, y que cuántas veces oramos, Señor, queremos ser como la iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo. Bien, los llenos del Espíritu Santo había que levantaron los diáconos. Hoy, cuando tú le nombras a un diácono, se piensa que el diácono ya está el Señor, los ángeles, los que tienen los ministerios y después los diáconos ahí, ¿no? Pero la Biblia dice que los diáconos fueron ordenados, llenos del Espíritu Santo, ordenados para servir las mesas de las viudas, para ser de meseros, de mesoneros, de camareros, ahí está, para ser de camareros. Y eso significaba después limpiar las mesas, limpiar todo, eso significaba. Y nosotros en las iglesias a veces estamos tan equivocados de que pensar que servir al Señor es que tener la oportunidad de un púlpito. Hay algunos que tienen el don de Dios para ministrar, sea en la alabanza, o sea en la palabra o en la oración, pero todos tenemos un púlpito, aleluya, aunque el más no sea con una escoba en la mano. Todos tenemos un púlpito para predicar y para ministrar a nuestro prójimo y bendecirle. Todos tenemos un púlpito. Dios me ha concedido a mí, primero, de pasarme por muchas cosas, porque antes de predicar yo te he contado algunas cosas, pero hay muchas otras cosas que no te he contado. Yo trabajo, bueno, ahora no tanto, hago algunos programas de radio y algunas cosas para la televisión, pero antes de eso, yo me pasaba noches en la radio y trabajaba secularmente, pero me pasaba las noches en la radio atendiendo el teléfono. Otros predicaban y yo atendía solamente el teléfono. A veces confundimos el ser ungido de Dios con el ser el visible, la visibilidad. Y tú puedes ser usado grandemente por Dios atendiendo el teléfono. A mí una vez me llamaron y me dijeron que había una persona que llamó por teléfono y la persona que lo atendió no se sentía capacitado. Y me lo pasa a mí y me dice, si no me das una palabra, tengo una pistola en la mano y me pego un tiro. Porque hay gente que llama en una situación desesperada y hay gente desesperada. Y yo sé, si tú estás en esa situación, ¿qué haces? Y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Y ahí es cuando el Espíritu Santo te inspira de una manera, y me inspiró en palabras que después esa persona vino a la iglesia y me entregó la pistola con la que se quería matar. Son testimonios de lo que Dios hace cuando alguien está dispuesto. Hay gente que vive preparándose toda la vida para servir al Señor y nunca están dispuestos. Y yo no digo menospreciar la preparación, de hecho a mí me gusta y enseño, y me gusta enseñar la palabra de Dios, y me gusta enseñar acerca de la vida en el Señor y de la comunión con Dios, porque la comunión con Dios es con los que le aman. Aquel que verdaderamente ama a Dios, ese va a tener comunión con Dios. El que no le ama, difícilmente va a tener comunión con Dios, o una comunión profunda. Pero aquel que tiene esa comunión profunda, llega un momento que es necesario servir. Te va a ser necesario. Jeremías, en un momento él vivió tantas luchas, fue tan perseguido, por eso le decían el profeta llorón, hasta que en un momento dijo, yo no predicaré más en tu nombre, no predicaré, no hablaré más de ti. Dice, pero en un momento dijo, pero dentro mío hay un fuego ardiendo, aleluya. Un verdadero hijo de Dios tiene que tener, y si no lo tienes, busca, Señor, yo quiero tener ese fuego ardiendo en mi corazón. Tú que estás pensando quizás que el servir a Dios no es para ti, que te está aburriendo la obra o lo que sea, hermano, aleluya.
No sea cosa que haya ese fuego ardiendo, y capaz que en un momento hubo ese fuego ardiendo, pero por algún motivo lo dejaste apagar. Y en esto tengo experiencia, vengo a la tierra donde hacemos unos buenos asados, y para el asado necesitas tener fuego, porque no es como aquí, nadie se ofenda, pero aquí agarran la carne, la hacen vuelta y vuelta, la dejan cruda como para invitar a Drácula. Pero nosotros te hacemos un buen pedazo de carne con un fuego, 3, 4 horas, de manera que se haga lentamente y quede jugosita, pero para eso necesitas que no se te apague el fuego. Y un buen asador, lo primero que tiene que aprender a que no se te apague el fuego. Y un buen cristiano tiene que aprender a que no se apague el fuego del corazón. ¡Aleluya! Porque el Señor no lo apaga. Dice que Él no apagará el pábilo que humeare. En Isaías, el pábilo no es otra cosa que el rescoldo ese que se te está apagando y que echa humito. Aunque eche un poquito de humo, Él no lo apaga. Y si tu corazón está echando nada más que un humito, Dios no quiere apagar. Él quiere soplar con su Espíritu Santo para que se vuelva a avivar. ¡Aleluya! Él quiere avivar a su pueblo. Quiere avivar los corazones, quiere avivar de tal manera que tengamos el deseo de servirle. Y cuando veamos vídeos de niños así, no solamente es conmoverse, sino, Señor, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Me acuerdo, hermanos, que un pastor, uno de los pastores que tenía, era un adorador, y en aquella época, te estoy hablando año 1987, 88, 89, hace muchos años, ¿no? Entonces este pastor, en una de las cosas que tenía, algo más preciado que el coche, era su teclado, porque conseguir un teclado en aquella época, en Sudamérica, era un logro. Y él tenía su teclado, y como él era músico y era adorador, pero hubo un momento que había una necesidad para la obra, y él dijo, esta es mi ofrenda. A veces ofrendamos y damos lo que nos sobra. Y David dijo y enseñó, no ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste. Y a veces tenemos que aprender a dar de lo que nos cuesta. Dar en sacrificio. Y por amor a Dios y amor al prójimo, no doy lo que tenía pensado, sino que digo, me quito esto de mí. Me quito esto de mí y lo doy para el Dios vivo. A mí me pasó una vez. Yo soy el hijo mayor de una madre viuda, ya mi madre partió con el Señor. Entonces trabajaba y vivíamos en Buenos Aires, y en esa época había lo que se llamaba hiperinflación. Eso de la hiperinflación significaba que con €1, te doy un ejemplo, €1 comprabas 1 kilo de arroz a la mañana, medio kilo al mediodía y 1/4 a la tarde. Eso era la hiperinflación. Me acuerdo que la gente pagaba a sus empleados, les pagaba diariamente para que no vayan perdiendo el poder adquisitivo. Y cuando les pagaba, les daba, convenían en horas, de manera y les decían, vayan y compren lo necesario, no pierdan el tiempo, vayan y lo compran ahora. Le daban tiempo en el trabajo para hacer eso. Era una situación complicada, y me acuerdo que había recibido mi sueldo, y tenía mi sueldo porque en esa época no se hacía por transferencia ni nada, era cash. Entonces tenía el sobre con mi sueldo en las manos, y voy a un culto, y en ese culto el pastor inspiraba a dar al Señor y a creer y a confiar en el Señor. Y él decía, dar para Dios. Y el Espíritu Santo puso un desafío dentro mío, aquí dentro.
Y yo tuve una lucha. Claro, de mí dependía el sostener a mi madre. Y tuve una lucha dentro mío. ¿Qué hago? Doy, porque el Espíritu Santo me desafió a que entregue todo el sueldo que tenía ahí. El Espíritu Santo me lo desafió. Y yo tenía esa lucha, y claro, como muchos dirían, cállate, diablo. Pero no, era el Espíritu Santo de Dios. Y me acuerdo que fui y lo entregué. Y cuando vine a casa, le conté a mi madre que era creyente, y ella me dijo, Dios proveerá. Y en ese mes hemos visto los milagros de multiplicación, como lo de los panes y los peces. Lo hemos visto con algo que nos gusta mucho a nosotros, que son las milanesas, que no es otra cosa que un filete de ternera empanado. ¡Ah, cómo nos gusta a nosotros! Y resulta que el trozo de carne de ternera parecía que se multiplicaba. El gas se multiplicaba. Y así hemos visto los milagros de Dios. Pero para eso tenemos que tener el corazón lleno del Señor y aceptar los desafíos de Dios. No guiarnos por una mente natural, sino guiarnos y tener el deseo de servir a Dios. ¿Cómo me gustaría que a partir de hoy muchos de ustedes, independientemente de la edad, independientemente de lo que sea, digan, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? Aquí estoy. Quiero ser el equilibrio entre Marta y María. Quiero ser una persona que tenga una comunión plena, íntima y profunda con Dios, pero también quiero ser una persona que esté dispuesta a servir, que mis manos se muevan para ayudar, para servir. Eso implica también compromiso. Y me voy a detener en esto. Alguien que está lleno del Señor es alguien que más tarde o más temprano tendrá que adquirir un compromiso con el Señor. Y adquirir un compromiso con el Señor implica adquirir un compromiso con la obra en la que está, con la iglesia en la que está. Así es. No vale tener compromiso, porque muchos dicen, yo tengo un compromiso con Dios. Bien, ese compromiso con Dios se tiene que manifestar. La cruz, en forma vertical, es relación con Dios, y en forma horizontal, relación con el prójimo. Si yo tengo una buena relación en forma vertical, se tiene que manifestar, sí o sí, en forma horizontal con el prójimo. Si yo quiero servir a Dios, también es servir al prójimo. ¡Aleluya! ¿Cuántos me entienden? Y hay quienes no crecen. Y presta atención, porque esto también es de parte de Dios. Y la Biblia dice que en parte conocemos, en parte profetizamos. Hay quienes no crecen porque nunca están dispuestos a asumir un compromiso. No están dispuestos a asumir un compromiso. Hay quienes no viven el avivamiento, porque el avivamiento no es solo oración, ayuno y palabra, sino que es compromiso. Tú puedes empezar bien, pero quizás no sigues o no terminas bien por falta de ese compromiso. Amén. Y en esta mañana, aquí estamos, porque Dios se comprometió con nosotros por medio de Jesucristo. Y ahora está esperando que su pueblo se comprometa con Él y con su obra. Con su obra. Amén. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Quiero darte gracias, Señor, en esta hora, porque tú estás desafiando a tu pueblo, Señor. Tú nos desafías a estar llenos de tu Espíritu Santo, a estar llenos de ti.
a no olvidar la buena cosa, la cual no le será quitada, como le dijiste a María, que es estar en tu presencia, buscarte, buscar tu palabra, buscar tu rostro, estar lleno de tu Espíritu. Pero también, Señor, que aprendamos a tener que si estamos llenos de tu Espíritu, se tiene que manifestar en deseo de servirte y de servir al prójimo. Despierta, Señor, a tu pueblo. Despierta a tus hijos, Señor. Y aquel que tiene su corazón como ese pábilo que humea. Señor, tú no quieres que se apague, sino que quieres que esté encendido. Vuelve a encender a tu pueblo. Vuelve a encender a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.